Hola, espero se encuentren muy bien. Dependiendo del horario en el cual estén consultando este video, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A continuación se realizará la presentación que tiene por título ¿Qué debo hacer si quiero titularme mediante tesis? El objetivo de esta presentación consiste en otorgar a la comunidad estudiantil de la Facultad de Psicología de la UNAM una guía que les permita iniciar y desarrollar su tesis de licenciatura como forma de titulación. Los temas a abordar en esta presentación son los siguientes: requisitos y proceso de registro para la titulación, qué es y por qué se hace una tesis, tipos de tesis, cuándo iniciarla, cuánto tiempo se requiere, la importancia del idioma, búsqueda de información. Abordaremos una herramienta que brinda la Facultad de Psicología sobre búsqueda de información. Se sugerirá un plan de trabajo y se hablará sobre citas y redacción. ¿Cuáles son los requisitos para la titulación? Aquí colocamos 4 requisitos que básicamente implican lo siguiente: contar con el 100% de créditos del plan de estudios, es decir, con 310 créditos. Como punto número 2, haber realizado y finalizado el servicio social. Como punto número 3, haber acreditado la comprensión lectora de un idioma diferente al español. Y finalmente, presentar y aprobar satisfactoriamente el examen profesional en el cual se expone y se defiende el contenido del proyecto de tesis desarrollado. Para abordar el proceso de titulación por tesis, hemos agregado 6 rubros. El primero de ellos implica 2 aspectos: elegir un tema de interés y también elegir a una directora o a un director. Elegir un tema de interés guarda relación es importante que guarde relación con alguno de los 6 campos de conocimiento que componen el plan de estudios de la licenciatura en psicología. Recuerda que los 6 campos de conocimiento son ciencias cognitivas y del comportamiento, psicobiología y neurociencias, psicología clínica y de la salud, psicología organizacional, procesos psicosociales y culturales y psicología de la educación. Para elegir un tema de tu interés, puede ser un tema que hayas visto en alguna clase o a lo largo de la carrera, puede ser algún tema que hayas visto en alguna conferencia, en alguna noticia, que hayas leído en algún periódico o en alguna revista. Para elegir a alguna académica o algún académico de la facultad para que sea el director de tu tesis, es importante que este director tenga experiencia en el tema que vas a estudiar. Ahora, respecto a los rubros número 2 y número 3, es importante la generación de las formas 1 y las formas 2. Una forma 1 te permite registrar tu proyecto de tesis. La forma 1 se solicita en las coordinaciones de cada campo de conocimiento. Para tramitar esta forma 1 es necesario contar con un anteproyecto, es decir, tener una propuesta de trabajo escrito a desarrollar. Y además que la propuesta de investigación cuente con la aprobación del director de tesis elegido. Para solicitar la forma 2, es necesario contar con la finalización del trabajo escrito. Esta forma 2 implica que el proyecto está terminado y que cuenta con la firma de 2 personas, del director y del revisor de la tesis. De esta forma es posible solicitar la asignación de sínodo. En este momento, los trámites se comienzan a realizar con SAE, Secretaría de Administración Escolar. La forma 3 debe de contar con la firma de todo el sínodo y en esta aparece la fecha de examen. La forma 3 es un documento en el que se recaban las firmas de los sinodales y el cual es necesario tramitar para poder realizar el examen profesional. Para mayor información sobre estos trámites específicos, se sugiere consultar la Guía de Titulación de la Licenciatura en Psicología 2024, la cual aparece en el apartado de referencias de este documento. El siguiente rubro a abordar en esta presentación
es describir en qué consiste una tesis. ¿Qué es una tesis? Como primer punto se destaca que es un escrito original que tiene como objetivo responder de manera sistemática preguntas de investigación. Puede que una tesis tenga un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo o un enfoque mixto. La investigación subyacente a un proyecto de tesis puede ser de carácter básica o aplicada. ¿Para qué se hace una tesis? Básicamente para demostrar que un estudiante ya cuenta con los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios en alguna disciplina. Una vez que se demuestra que se cuenta con estos conocimientos teóricos y metodológicos, es posible que esta persona pueda obtener un título. Si la tesis se enfoca simplemente en la generación de conocimiento en algún tema, se indica que esta tesis tiene el carácter de investigación básica. Si una tesis, por otro lado, lleva a cabo, implementa determinada intervención en beneficio de la sociedad, se dice que esta tesis tiene carácter de investigación aplicada. Existen múltiples tipos de tesis. Aquí vamos a abordar tres. Puede ser un tipo de tesis de tipo experimental. En este tipo de tesis es importante responder preguntas de investigación a través de manipular directamente al menos una variable independiente y observar efectos en la correspondiente variable dependiente, guardando todo el control metodológico necesario. Una tesis de tipo no experimental consiste también en responder preguntas de investigación, pero aquí no es posible manipular variables independientes, ni tampoco es posible la asignación aleatoria de participantes a múltiples manipulaciones experimentales. Finalmente hablaremos sobre una tesis de tipo documental, en la cual también se intenta responder preguntas de investigación, pero a través del análisis de documentos ya publicados, por ejemplo, textos, videos, imágenes, mapas, etc. ¿Cuáles son las características básicas de un enfoque cuantitativo? Bueno, este enfoque tiene como meta describir, explicar, comprobar y predecir determinado fenómeno. Se realizan observaciones y mediciones buscando que éstas sean objetivas. Las indagaciones, las investigaciones son efectuadas tanto en campo como en laboratorio. Se destaca que el investigador que realiza el trabajo de investigación asume un rol neutral y subyace un orden en los procesos a seguir, en la metodología. Básicamente, en este tipo de investigación se trabaja con datos numéricos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes del enfoque cualitativo? Tiene como objetivos describir, comprender o interpretar la realidad. En este enfoque se realizan observaciones o mediciones que se sugiere son de carácter subjetivo. Las indagaciones se llevan a cabo también en campo o en laboratorio y se sugiere que el investigador no tiene la obligación de asumir un rol neutral al realizar la interpretación de los datos. Básicamente se trabaja con narraciones, con significados, con interacciones o con experiencias. Un enfoque mixto implica abordar tanto variables cuantitativas como cualitativas. Recaba, integra, analiza información de esta naturaleza. Dada la forma en la cual se realiza la investigación, puede otorgar una mayor capacidad de descripción o explicación. No obstante, es importante destacar que este tipo de enfoque demanda una mayor cantidad de recursos humanos, económicos y temporales. Es decir, realizar una investigación con enfoque mixto nos va a llevar más tiempo y más recursos humanos y se gastará un poco más de dinero para llevar a cabo la investigación. ¿Cuándo es un buen momento para iniciar la tesis? En la Facultad de Psicología se puede registrar a partir del 68% de avance de créditos de la licenciatura, aproximadamente a partir del sexto semestre. Y se sugiere una vez más que el tema a elegir de forma preferente tendría que ser en relación al campo cursado y un tema que sea de tu interés. Es decir, si en el área de formación profesional elegiste asignaturas con mayor frecuencia en psicobiología y neurociencias,
se sugiere que en ese campo de conocimiento registres tu tesis. ¿Cuánto tiempo se requiere para poder terminar una tesis? Es el siguiente rubro. Humberto Eco, en su célebre libro Cómo se hace una tesis, sugiere que como mínimo son necesarios 6 meses, pero él mismo describe que máximo 3 años. Y sugiere que si se pasan de 3 años para terminar una tesis, se deba a que se ha elegido la tesis equivocada, una tesis superior a tus fuerzas. Es decir, básicamente es una tesis que está abarcando demasiados temas, es una tesis demasiado amplia, es una tesis en la cual no se llevó a cabo una delimitación adecuada y está llevando más tiempo del esperado. También otra razón por la cual se pueden exceder los 3 años es que hay tesis sin límites en el contexto de estudiantes como eternos descontentos. Es decir, que una vez que tienen un documento terminado, no se sienten felices, no se sienten a gusto, no se sienten seguros con ese documento y entonces todo el tiempo están realizando modificación. Por ello es que no terminan en un tiempo considerable. Otras situaciones por las cuales no se termina una tesis también pueden ser debido a ciertas obligaciones o situaciones particulares, situaciones económicas, situaciones laborales, situaciones familiares o de ubicación geográfica. La importancia del idioma al desarrollar una tesis es importante. Se sugiere elegir un tema que se encuentre en un idioma en el cual nos encontremos familiarizados. También es importante para que de esta forma podamos acceder a las obras del tema elegido en su idioma original, es decir, para que podamos acceder directamente a las fuentes primarias. Respecto a búsqueda de información, en la actualidad hay muchas fuentes de información. Relacionado con la elaboración de un marco teórico para una tesis, se pueden utilizar artículos científicos, libros, tesis, etc. Básicamente podemos contar con dos tipos de fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente primaria es la fuente original en la cual se publicaron ciertos hallazgos. Por ejemplo, una fuente primaria sería la publicación del libro de Charles Darwin, El origen de las especies, en el siglo XIX. Y una fuente secundaria equivaldría a todos los libros posteriores a la publicación de ese libro, que son resúmenes. Entonces, la fuente primaria es la fuente inicial en donde se publican los hallazgos y las fuentes secundarias son fuentes que no son directas, fuentes que hacen paráfrasis o que hacen algún resumen de la fuente primaria. Es importante evitar la cita de la cita. Podemos evitar la cita de la cita al acudir directamente a fuentes primarias. Una vez retomando el ejemplo del libro de Darwin sobre el origen de las especies, si un investigador lee los resúmenes elaborados por otros investigadores, lo que va a citar en su trabajo es la cita de la cita. No estaría citando directamente a la fuente primaria. En este contexto se sugiere evitar ello y para evitar la cita de la cita es posible simplemente al acudir a fuentes primarias. También es importante solo citar aquello que sí se ha leído. Como mencionábamos, hay múltiples fuentes de información, bibliotecas, básicamente. También bases de datos en Internet, como por ejemplo Cielos o Scopus, las cuales te devuelven artículos publicados en múltiples revistas sobre el tema que estás buscando. Otra fuente de información también sería ResearchGate, una página en Internet donde los investigadores publican sus investigaciones y puedes tener acceso a ellas al hacer contacto directo con los investigadores. Otra forma de encontrar información es a través de ayuda de terceros, ¿no? Es decir, a través de alguna sugerencia de un profesor, de algún amigo, de alguna amiga o de algún tutor. Es importante que cuando busquemos información elaboremos fichas para poder tener el registro de la información encontrada y de lo que se ha leído. Hay múltiples tipos de fichas. Aquí abordaremos dos de las más importantes: fichas de lectura y fichas de citas textuales. Una ficha de lectura es básicamente aquel contenido, aquel resumen que yo integro precisamente en una ficha.
en un documento sobre algún libro o sobre algún artículo. Sobre un artículo o sobre un libro se pueden tener múltiples fichas de lecturas. Se debe de tener muy claro de dónde se está extrayendo, de qué páginas se está extrayendo esa información. También existen fichas de citas textuales, las cuales pueden ser útiles en, también en la elaboración de un marco teórico. Es decir, una vez que leemos algún libro o algún artículo o alguna tesis, es necesario tener registro de dónde obtuvimos esa información. Y para eso nos sirven las fichas de lectura y las fichas de citas textuales. En la Facultad de Psicología, semestre a semestre, brinda la siguiente herramienta, que se llama este curso Uso de recursos impresos y electrónicos de información psicológica. Básicamente tiene por objetivo elaborar estrategias de búsqueda de recursos impresos y electrónicos, entre otras habilidades. Y bueno, aquí agregamos el contacto de la persona coordinadora de la biblioteca, la persona responsable, para que puedan ponerse en contacto con ella y conocer cuándo se abren esos cursos. Son muy útiles, insisto, se abren cada semestre, se abren múltiples fechas y básicamente nos enseñan a cómo poder encontrar, cómo poder buscar información tanto impresa como electrónica. Cabe destacar que estos cursos son gratuitos. A continuación, se sugiere un plan de trabajo para poder desarrollar como tal una tesis y poder titularse. Como punto inicial se sugiere que se elija, por supuesto, un tema que sea de nuestro interés. También es importante, una vez que tenemos elegido este tema, consultar libros, revistas, artículos, documentales o consultar a profesores que tengan experiencia en el tema elegido, ¿no? Muchas veces ellos van a ser esta persona que nos permitirá llegar, que nos dirigirá a otras fuentes o a fuentes específicas y que esas fuentes al leerlas nos permitirán armar nuestro marco teórico. Es importante delimitar también nuestro tema de estudio, ¿no? Ya lo habíamos mencionado previamente. Si no delimitamos adecuadamente nuestro tema de tesis, conforme vayamos avanzando, nos daremos cuenta que son muchas variables las cuales tenemos que abordar. Pero si se realiza una adecuada delimitación del tema, podemos centrarnos en un tema particular, en un tema específico, y de esta forma avanzar adecuadamente y terminar nuestro tema de tesis en un tiempo considerable. También es importante establecer el enfoque de estudio, si puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, o también si la tesis a realizar la queremos realizar desde un tipo experimental, no experimental o simplemente documental. Es importante redactar un título que refleje con claridad las variables involucradas. Se sugiere utilizar máximo 12 palabras en el título, porque un enunciado con más de 12 palabras se vuelve un poco complicado poder leerlo y comprender. Una propuesta que se sugiere es crear un índice como hipótesis de trabajo. Este índice, cabe destacar, que no tendría que ser fijo, permanente. Podría estar en constante actualización y nos permitiría trabajar. Es importante que una vez que se haya realizado la lectura de artículos, libros o tesis, se redacte la introducción teórica o el marco teórico, precisamente utilizando las fichas de lectura ya realizadas. De forma paulatina, poco a poco, conforme se vaya avanzando, poder redactar las subsecuentes secciones. Una vez que tú tienes elaborado un marco teórico, puedes entonces sugerir algún método, alguna forma en la cual abordarás la realidad para recabar información. Una vez que tú aplicas tu método, obtienes resultados, es decir, qué se encontró en la investigación que realizaste. Una vez que tienes ello, puedes redactar la discusión, que de forma sencilla, una discusión es el contraste entre lo que señala la introducción teórica y lo que se encontró en resultados. Finalmente, también es importante estar redactando tus apartados de referencias. También, conforme vayas avanzando, es importante que acudas con tu director o con tu revisor para poder resolver dudas. De la misma forma, puedes apoyarte con otros estudiantes, por ejemplo, con quienes compartes clase o con estudiantes que se encuentran en semestres más avanzados. También ellos te pueden asesorar.
Respecto al plan de trabajo, es importante destacar también estos cuatro rubros que implican la gestión de tiempo, la procrastinación, la gestión de prioridades y la tolerancia a la frustración. Es importante destacar que todas las personas tienen prioridades diferentes en función de su edad, de su situación económica, su ubicación geográfica, etc. Y de forma particular, para elaborar y terminar una tesis, es necesario que se le dedique tiempo de trabajo. Por lo anterior, es importante contar con una adecuada gestión de tiempo. Algo que te puede ayudar es la elaboración de objetivos de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo, en función de tus propias prioridades, por supuesto, de tu propio contexto. Por ejemplo, estos objetivos se podrían elaborar en función de los apartados que componen una tesis, ¿no? En algún momento establecer un objetivo en función de lograr tener ya el marco teórico, o lograr tener los resultados, o lograr redactar la discusión. Por procrastinación se entiende el hecho de demorar o postergar la realización de alguna actividad. En este sentido, crear un programa y guiarse por un cronograma, crear un cronograma y guiarse por fechas establecidas puede ayudar a que alcances tus objetivos adecuadamente. En este rubro de la presentación es importante destacar que hacer una tesis exige tiempo, dedicación, disciplina, perseverancia y agregaríamos que también es importante la tolerancia a la frustración. Es decir, se necesita perseverancia para sumergirse en un tema de estudio, el que sea. Y en este sentido, muchos estudiantes se desempeñan adecuadamente bien mientras todo alrededor va bien. No obstante, un punto importante es que es necesario mantener ese nivel inicial alto de perseverancia, aun cuando las cosas no vayan tan bien, se pongan en ejercicio. Y para poder conseguir ello, es necesario tener tolerancia a la frustración. Algo que puede ayudar en este tipo de situaciones es saber que las cosas no siempre van a marchar como tú quieres, y no por ello te debes detener en tus estudios. Algo que también puede ayudar es saber que no estás sola o solo, que no eres la única persona que se enfrentó, que se enfrenta o que se enfrentará a determinados problemas para culminar una tesis. Debes de tener en consideración que muchos otros estudiantes han podido hacer frente y resolver situaciones problemáticas exitosamente. Una tesis implica que existan citas dentro de esta, ¿no? Básicamente, las citas en una tesis describen los antecedentes teóricos, empíricos y metodológicos en determinado tema. Es importante que las citas guarden una fidelidad a las obras originales, ¿ok? Es decir, que no sufran una distorsión. Las citas en una tesis se utilizan para otorgar el crédito correspondiente y evitar el plagio. Es decir, es la forma en la cual le damos crédito a investigadores que hicieron un trabajo de investigación antes que nosotros. Y es importante también citar adecuadamente para evitar el plagio. Muchos trabajos han incurrido en conductas de plagio por el simple hecho de no citar adecuadamente. Entonces se debe aprender a citar adecuadamente. Por plagio se entiende el hecho de tomar obras ajenas y hacerlas pasar como propias. Las citas en una tesis se agregan cuando se realiza una paráfrasis, cuando se realiza una cita directa, cuando hay una reimpresión o alguna adaptación de alguna tabla o figura. Y bueno, las citas pueden realizarse a través del uso de paréntesis o de forma narrativa. Las citas en una tesis utilizan el formato autor-fecha y estas guardan una correspondencia con el apartado de referencias. Es decir, si dentro del cuerpo del texto de una tesis contamos con 20 citas, en el apartado de referencias debe haber 20 referencias. ¿Ok? Si son 20 citas diferentes, deben existir en el apartado de referencias 20 referencias diferentes. Debe haber una correspondencia entre estos dos aspectos. Respecto a las citas directas, se sugiere, ya se había indicado, evitarlas y si se decide utilizarlas, no excederse en su uso. Respecto a las citas directas,
el número de palabras que contiene cada cita directa implica cómo se va a citar o no en un documento. En este sentido, se sugiere revisar los criterios de estilo de la APA, de la Asociación Psicológica Americana. Actualmente existen programas que te permiten generar citas de manera automática y, por supuesto, también referencias. Dos de esos programas son, por ejemplo, Zotero y Mendeley, los cuales con un par de clics te pueden ayudar y ahorrar mucho tiempo. Cabe destacar que en la división de estudios profesionales se ofertan cursos intersemestrales extracurriculares en donde se abordan este tipo de programas. Mantente atento para que te puedas inscribir. Cabe destacar también que estos cursos son gratuitos. Dejando atrás el apartado de citas, abordamos ahora un apartado muy relacionado que se llama redacción. ¿Qué necesita una tesis en términos de redacción? Necesita ser original. Por supuesto, está prohibido el plagio y también está prohibido fabricar o falsear datos. Una tesis implica que tiene que ser original en función de múltiples lecturas y de las fichas realizadas que nosotros ya realizamos. ¿Ok? Es decir, tenemos que realizar paráfrasis adecuadas. También es importante realizar descripciones necesarias, sin suponer que la lectora o el lector conoce todo sobre el tema. Se sugiere también desarrollar enunciados cortos, evitando la redundancia y la palabrería. En este mismo contexto, se sugiere desarrollar párrafos cortos. También se sugiere el uso de voz activa, sujeto, verbo, objeto. Sujeto, verbo, objeto. Se sugiere también contar con un uso adecuado de los signos de puntuación. Se sugiere importante carecer de errores gramaticales y ortográficos y que la redacción sea ordenada, clara y concisa. También se sugiere que es importante exhibir un lenguaje profesional, evitar enunciados que denoten prejuicios. Y bueno, inicialmente puedes escribir muchas ideas que se te ocurran, precisamente con el objetivo de no perderlas. No obstante, en un tiempo posterior será sumamente necesario que se corrija aquello escrito inicialmente. En este contexto, en múltiples ocasiones, te verás obligado a escribir y corregir. Escribir y corregir. Humberto Eco sugiere que hacer una tesis significa divertirse. Sugiere que hay una satisfacción enigmática en encontrar, tras muchas reflexiones, la solución a un problema que parecía que no tenía solución. Para mayores detalles respecto a la elaboración de una tesis, es un hecho que puedes acudir a las distintas coordinaciones de los distintos campos de conocimiento de la División de Estudios Profesionales, o a la misma División de Estudios Profesionales, o al Centro de Atención Integral y Orientación Psicoeducativa de la División del Sistema de Universidad Abierta. A continuación, se presentan cuáles son esos 6 campos de conocimiento, cuáles son los nombres completos de estas divisiones de estudios y la ubicación. Son coordinaciones y son divisiones que componen el plan de estudios de la facultad y que básicamente su ubicación se encuentra dentro de la misma facultad, en el edificio C, en el edificio B, a los cuales puedes acudir y puedes pedir mayor apoyo o mayor orientación. Bueno, a continuación, por supuesto, presentamos las fuentes de donde se extrajo la información para elaborar el presente documento. Ok, finalmente, como se mencionó al inicio de la presentación, el objetivo de exponer este material consiste en otorgar a la comunidad estudiantil de la Facultad de Psicología de la UNAM una guía que les permita iniciar y desarrollar su tesis de licenciatura como opción de titulación. Este material fue desarrollado por personal de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente por la licenciada Angeli Hernández Martínez y por el licenciado Mario Pérez Calzada.
Estamos seguros de que este material te será útil para el desarrollo de algún proyecto de investigación. Gracias por tu atención.